Le damos la bienvenida, vamos al ala, si se quiere, económica. Está con nosotros Iván Kachanowski y Hernán Lecher. Gracias por estar, buen día, a ambos. Bueno, la primera pregunta es casi genérica. ¿Cómo están viendo? A ver, durante la semana se decía, este problema económico tiene una salida política. ¿Es esta la salida política? ¿Cómo están leyendo ustedes estas decisiones que se tomarían a partir de mañana? Me parece que es un problema de confianza lo que estaba pasando, que esto apunta a resolver ese problema de confianza, pero me parece que el punto clave, lo que quiere el mercado es ver un poco la planilla, los números, ¿no? Digamos, cómo se está hablando de llegar al 1,3 de déficit primario el año que viene, es cómo llegar a ese 1,3, cómo vas a hacer para llegar al 1,3 para saber si te creo o no te creo. No me importa si me decís 1,3 o 0, si me decís 0 y no me decís cómo, prefiero que me digas 1,3, pero que me digas cómo. Claro. Entonces me parece que lo que estás pidiendo un poco es eso. Y esta reducción de ministerios no necesariamente es una reducción del gasto público, hay que ver cómo lo hacen. Bien. Sí, comparto, no, la verdad que la cuestión de los ministerios es estrictamente cosmética, no va a modificar absolutamente nada, puede significar alguna cuestión en términos simbólicos, pero la verdad que respecto de la crisis no tiene trascendencia. Yo pensaba, digo, esto arranca cuando Macri hace un anuncio de 1 minuto y medio, tratando de recuperar la confianza, y la respuesta fue exactamente la contraria. Me parece que sobrevuela la posibilidad del default todo el tiempo. Yo creo que ese día, cuando Macri habló, dijo, nosotros estamos pensando en adelantar los pagos del fondo. Lo que también dijo implícitamente fue el fondo no nos da más plata, con lo cual volví a poner en el centro de la escena la posibilidad del financiamiento futuro. En un escenario, yo lo vengo diciendo hace rato, el problema es esencialmente estructural y no de déficit fiscal, sino de escasez de divisa de hace rato, porque las medidas que aplicó el gobierno desde el inicio generaron esta situación. Bueno, pero va a haber varias medidas en ese sentido. Para vos, para los dos, ¿qué es más importante? ¿Las medidas que van a anunciar más ajuste, porque el ajuste va a ser más fuerte, o las medidas que van a anunciar incremento de ingresos? Por ejemplo, se habla de una retención de entre un 5 y un 10% generalizada para todos los productos de exportación. ¿Cómo lo ves? No, a ver, lo de las retenciones... Vos lo venís pidiendo, ahora no vas a decir, ahora no lo vas a criticar. Al contrario. Ah, no, bueno, no, por creo, eso. digo, ¿Estarías de acuerdo con esa en medida? términos generales, las dos tienen el mismo comportamiento, esto quiero decir, digo, tanto el aumento, las retenciones generan un aumento de ingreso y la reducción del gasto tiene el mismo efecto en términos fiscales, esto es así. Ahora, naturalmente, me parece que en un escenario como el que estamos, se caía de maduro la cuestión de las retenciones. Fue para mí un despropósito haber reducido las de retención en este contexto. Y lo discutimos en aquel momento. Pero ahora se ampliarían a todos los productos de exportación. Bueno, en realidad están volviendo para atrás una decisión que ya habían tomado. El maíz tenía el 20% de retención, el trigo tenía el 23%. Si lo suben al 10%, en realidad están en la mitad de lo que tenían antes. También caerían mineras y entiendo cualquier producto que se exporta. Bueno, y probablemente la industria. O sea, están desandando la decisión que habían tomado. A esto hay que sumarle... ¿Eso estaría bien a tu criterio? Para mí me parece perfecto, totalmente razonable. Yo lo que creo es que de todas formas el ajuste no va a reactivar la economía, ¿bien? Tanto por ingreso o por egreso, ¿sí? O sea, la reducción de gastos no va a reactivar la economía. Hoy la recaudación está cayendo en términos reales. Tienen un problema mucho más serio que es que cuando haces ajuste, volvés a hacer ajuste y cuando das la vueltita, no es un Excel que vos recortás y tachás algunas cosas y lo demás funciona igual. Cuando terminaste de hacer el circuito, te cayeron el resto de las variables, entre ellas la recaudación, pero con lo no, cual para que Iván, el ajuste no fue suficiente. Iván, no sé, los economistas más liberales no están muy de acuerdo, no están muy contentos con la vuelta de las retenciones. ¿Vos qué pensás? No, sí, mi visión es un poco distinta. Me parece que el gobierno se está dejando llevar un poco por el corto plazo, porque si ponemos unas retenciones del 10% a las exportaciones y las exportaciones son, no sé, 60.000 millones de dólares, eso más o menos equivale a los 200.000 millones que tendría que hacer el ajuste de provincias. Y me parece que eso es lo que los tienta. Pero el problema estructural de largo plazo de Argentina es el de los impuestos récord que tenemos. Entonces, para mí hay que ir para el otro lado, no para subir las retenciones. Ahora es interesante tu lectura porque yo recién preguntaba cuánto de oxígeno gana o de tiempo gana el gobierno con estas medidas de maquillaje tal vez, pero que necesitan ante la gente, digo a la señora, a la mujer que va mañana al supermercado, que le preocupa que el dólar se dispare porque se traslada a precios. ¿Cuánto tiempo de oxígeno gana el gobierno sin esas medidas estructurales, pero para que de alguna manera repercuta en el bolsillo de la gente común?
Y algo de tiempo va a ganar. De hecho, seguramente mañana anuncien también algún congelamiento de precios en alimentos y bebidas, más financiación para planes sociales, o ampliar el salvaguarda. Yo creo que Es un cambio fuerte para Cambiemos. A ver, Congelamiento de precios. Congelamiento por eso de yo dije precios. que deja el pragmatismo, Retenciones. cambia en serio. Congelamiento de precios. El otro día estaba en el programa de Maxi. Congelamiento de precios proponían. Precios cuidado. Retenciones, el impuesto a los bienes personales, que vuelva Cristina, falta que diga. cepo y esquiserismo. Bueno, pero perdón, ¿no está bueno de alguna manera ir o desandar el camino o darse cuenta que uno puede dejar de lado cierto pragmatismo, cierta intransigencia en términos de su pensamiento, en este caso neoliberal? Tal vez se equivocaron y tal vez lo que criticaban del gobierno anterior no estaba tan mal. Bueno, que yo creo que en Iván verdad- se agarra de los pelos, ¿no? No, es que no creo que haya habido gradualismo, en verdad, en términos fiscales. No se vio una reducción del déficit. Se heredó un déficit muy alto y no se lo bajó. Sí. Entonces, en verdad, hubo inacción fiscal. Claro. Entonces, por ahí si hubieran hecho gradualismo hubiera funcionado. El tema es que no lo hicieron. Ahora, pero congelamiento de precios para mucha gente va a sentir que no, que como dice Hernán, que no está gobernando Cambiemos, ¿no? No, exactamente, ¿no? Lo que pasa es que están pensando en las elecciones, pero cuando congelas precios después te suben con más fuerza. Pero a esta altura igual- importa, perdón, cuando la gente necesita soluciones, digamos, rápidamente, más allá de el interés político que tenga o el rédito político que termina sacando Cambiemos con todo esto. La gente hoy necesita comer, necesita que las tarifas no le impacten en el bolsillo. ¿No está mal? A ver, cambio? yo lo que creo es que tengo seria duda que el gobierno tenga vocación de... ¿Cómo hace el control de precios y desmanteló todo? A ver, estamos camino a una audiencia pública del tema del gas. ¿Saben cuánto pidieron las empresas? 80%. 80% Metrogas. Gas Fenosa pidió 200%. Bien que es una parte importante del conurbano. No sé cómo controlar los precios con eso, es imposible. La nafta está 70% por debajo del precio internacional. ¿Qué van a hacer? ¿Van a exportar el combustible? Digamos, ¿cómo quieren controlar? Porque si vos desregulas te pasa esto. Ya se lo habían dicho cuando estaba 20% por debajo del No, precio bueno, el internacional. gobierno está claro, Hernán, Y en el trigo pasa lo mismo. va a cambiar de opinión, me parece, ya cambió, va a ir por un camino, como decía Iván, de mayores controles, sin vocación, eso estoy seguro, porque realmente, si vos me preguntás a mí, yo creo que Macri no le gusta tener que volver a poner retenciones, es algo que le genera un conflicto No, se interno. negó sistemáticamente. Claro, por eso. Prefirió eliminar el reintegro a las exportaciones, con que tiene un efecto mucho más transversal, si querés, en la economía, que volver a... que ni siquiera... En las retenciones la suspendió durante 6 meses la reducción de la soja, digamos, Sí, con sí. lo cual ¿Y Melconian comparto... cómo se lleva con esas medidas? Es un tipo que tampoco cree a full con eso, pero tal vez en este Más contexto pragmático. de emergencia. Por ahí, en un término de emergencia más pragmático, yo no creo que le gusten mucho esas ideas. A mí lo que me preocupa es que no se siga solucionando el problema de fondo. El problema de fondo es que hoy tenés 8 millones en el sector privado que tienen que pagarle 20 cheques a 20 millones que reciben plata del Estado. Y esa es la cuenta que no cierra, cuando hace 15 años era 7-7. ¿Cómo se Bueno. imaginan, perdón, Sí, me cómo interesa. se imaginan la semana cambiaria? Hemos tenido una semana muy movida con el humor verde que le llamo yo, de miércoles y jueves por las nubes y el viernes un poco más calmo. ¿Cómo creen que va a abrir la semana? No, complicada. Yo imagino que estamos todos esperando de todas formas las medidas que pretenden tomar, porque hasta ahora han sido todos trascendidos, algunas cosas uno las da por descontadas, pero hay que ver finalmente cuáles son las medidas y hay que ver finalmente de nuevo qué pasa después de eso, ¿no? Yo de todas formas creo que el gobierno puede ganar algo de oxígeno con algunas medidas, pero que de nuevo me parece que tiene en parte la suerte echada en materia económica. A ver, si vos reducís los salarios como se han reducido en este periodo, esto se hace insostenible. A ver, estamos hablando de las jubilaciones, el 28% de aumento tienen hasta diciembre. La inflación no va a estar por debajo del 40% y estrictamente pero- debería agregarle los 3 meses últimos de 2017. ¿Eso impacta sobre la economía? Los jubilados, el 70% tienen la mínima, van a comprar menos, no hay mucho truco. Ahora vamos a hablar Yo con- que si hay la inflación, este sistema le va a permitir a los jubilados, mira, lo dijo Pichetto, dijo, los jubilados van a ser los que mejor les va a ir durante este año. A ver, lo dijo el otro día claro, no, en el Congreso. O sea, menos peor, corregiría, Bueno, porque en menos realidad, peor, menos al peor. lado de los de camioneros, que hizo una buena paritaria del 26%, a esta altura quedaron Totalmente. recontra mal. Igual, la verdad es que Pichetto diga semejante cosa. Cuando fue el responsable, a ver, si yo mido en el periodo, la propuesta original del macrismo era inflación. La inflación en el periodo que están midiendo es de 29,5.
el aumento de los jubilados 28,5. La diferencia es la mano Sí, en el bolsillo pero que metió Pichetto con el RIPTE. ¿Sabés dónde se destruyen todas las ideologías, Hernán? Con la realidad muchas veces. ¿Sabés cuál es el gobernador que hizo el ajuste más salvaje en sus provincias de toda la República Argentina? ¿Lo decís vos o lo digo yo? Decilo. Alicia Kirchner. Alicia ¿No te Kirchner parece es la que- gobernadora no te que parece hizo que el le- ajuste más salvaje que la con presionan aumentos un de toquecito? 0%. ¿No te parece que la presionan un cachito? No, no. Tal vez no. Digo, depende Tal también vez. cómo tenés administrada Tal la vez provincia. depende, es una- Otras provincias no tuvieron que hacer ese ajuste. No, tal vez otras provincias tienen, por eso existe la coparticipación en las discusiones nacionales, tal vez otras provincias tienen otra estructura que de repente sus recursos propios le permiten atender su propia gasto local. No es el caso de Santa Cruz, como el caso de varias otras provincias, y en ese caso, bueno, es de público Y yendo a otro conocimiento el punto. tratamiento que ha tenido este gobierno con Alicia Kirchner. Yendo a otro punto, y se lo pregunto a todos, te lo pregunto a vos, David, a Iván, a los chicos, a todos. Ciertas conductas públicas a través de Twitter, a través de Facebook y demás, de algunos kirchneristas, no son repudiables esto de hablar de bancos que no pueden devolver los dólares y demás, esas campañas que resultaron absolutamente falsas. ¿No te parece que no contribuyen en un momento delicado como No, este? yo no comparto. ¿Hay La algo de ver- autocrítica con eso? La verdad, sí, quizás también hay que hacer autocrítica a veces de los medios cuando se tira leña al fuego, muchas veces con cosas que no son reales y después no se hace la autocrítica posteriormente. Pero yo no comparto ese tipo de, digamos, en estos momentos Estuvo lo que me mal. parece que hay que hacer es, no sé si prudente, hay que ser más o menos concreto, digamos, no decir ni hacer grandilocuencia. A mí me han preguntado, no sé, los bancos van a bajar la presión y la verdad es que no, digo, uno analiza con las Pero lo herramientas decís con que tiene. dolor, hay que decirlo con fuerza. No, Por no es ni supuesto, con pero el dolor sistema ni sin bancario no, está pero sólido. yo te escuchaba el otro día en el programa y el cuestionamiento, por ejemplo, a que los trabajadores de agroindustria reclamaban que no fueran efusivos en su los habían despedido. Eso no lo comparto. Pero una Realmente cosa no lo es la comparto. protesta social, que hay que, a ver, él sigue siendo legítima. Bueno, podés, si y otra te cosa echan- es la protesta social, aprovechar si y te decir, echan en es el- un momento como el 2001 o sumarse al club del No, helicóptero. bueno, Ahí tiene me que- a parece ver, que pero es pará. irresponsable. Una cosa es otra. La discusión respecto de las similitudes del 2001 tiene similitudes y tiene diferencias. Ahora, que tiene similitudes, tiene similitudes. Los planes sociales o la jubilación, en términos de dólares, está por debajo del 2001. Esto es un dato objetivo, Sí, En no el lo 2001 invento no yo. había planes sociales. ¿Cómo? No había planes sociales. ¿Cómo que no había? No había en la cantidad que hay ahora, pero... Bueno, por está las bien, placas. pero no importa. La jubilación voy a mínima eso, voy a eso, Hernán, porque esto está es por importante. debajo. Pero las diferencias son más importantes también porque había menos planes sociales, había menor cantidad de reservas, hoy tenés mucha cantidad de reservas, había corrida bancaria, hoy no hay corrida bancaria, entonces esas diferencias son mucho más Bueno, pero la importantes. corrida bancaria puede haber en cualquier momento. Sí, sí, no está. la podés prever, no es una... No, seguro, pero todavía no lo hay. Y si logran contener esta corrida cambiaria, Está bien, en el 2001 también no lo había hasta que lo hubo, digamos. bueno, y eso fue lo que lo hizo estallar, pero digamos... Yo no digo estás en un que paso estemos previo. en el 2001, lo que digo es hay características similares a las del 2001 y hay características que no son, efectivamente las reservas no son las mismas, uno cree que el sistema financiero no está más sólido hoy, ahora la realidad es que el sistema financiero, si todos tenemos desconfianza no en el dólar, en el peso, no resiste ni el de Alemania, no el nuestro, ¿se entiende? Digo, no resiste, si vamos todos a buscar la plata... Listo, se acabó la cuestión. Acá bueno, en cualquier eso no lado está por el funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Bueno, Porque sea el bueno o acuerdo malo. con el fondo preveía que en caso de, digamos, alguna dificultad social, se podían ampliar los fondos para distribución de ayuda social, ¿no es cierto? Eso estaba establecido como uno de los puntos del fondo. Sí. Bueno, eso se va a activar mañana, aparentemente. ¿Es bueno eso? ¿Cómo actúa en el presupuesto y demás? Y yo creo que las medidas que se tomen para reducir el déficit, sí hay que ir privilegiando ese salvaguarda, desde luego, digamos. Esto tiene que ir con amortiguadores sociales, si no, no va a funcionar, y aparte tiene que ser así. Pero también hay que ir haciendo el cambio, porque si no, es postergar el problema. Y cada vez con mayor plata destinada a eso, que después es muy difícil corregirlo. Pero vos cómo lo ves, Hernán, que se No, utilice ese una punto. cuestión técnica Sí, a ver. que se ha dicho poco, pero en realidad esa salvaguarda o garantía social está acotada exclusivamente a la asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo. Excepto que el fondo modifique eso, Bueno, pero... los 15.000 a ver, millones pero- están destinados exclusivamente Sí. a esa cuestión. O sea, el jubilado de la mínima la ve pasar, ¿bien? El de que cobra el salario familiar la ve pasar.
Yo igual... No, pero bueno, la idea es llegar a los sectores más empobrecidos, Vulnerables. que son los que cobran la UH, sin duda. El de la mínima está en 8.600 pesos. No, también es un problema, por supuesto. No está... Pero me parece que no es lo mismo que la UH. ¿no? Sí, pero a ver, pero yo La UH me es niego... básicamente alimentaria. Yo me niego a naturalizar esto, digo, bueno, tenemos que hacer el ajuste y listo, y empobrecemos a nuestra sociedad y ya está. La verdad me parece una locura. Fíjense Pero lo todo que ajuste es estamos hablando. empobrecer, Iván. No, pero este ajuste me parece que empobrece mucho más, porque si vos no hubieras seguido corrigiendo esto, no tendrías este problema de devaluación que tuviste y No, el problema de inflación sí, que tuviste. el problema de devaluación Y- lo tenés por escasez de divisas, no por déficit fiscal. No. Dejemos de decir esto, no por necesariamente. favor. Así empezó, pero no es como se viralizó. Hoy vos tuviste un ¿Se problema. viralizó? Y sí, porque ahora se te cae la demanda de pesos. Se Ya. te cae la demanda de pesos. 2015, fuga de dólares, 2.383. Primeros 6 meses del 2018. Si comparás con el año del cepo. 17.000 millones. Claro, había cepo y tiene razón Iván. Sí, ahí pero sí, claro, bueno, cepo. y la economía, pero está bien, ¿el cepo qué hacía? ¿Perjudicaba la Andá al economía? andá al Ahora, 2011, los niveles de actividad 2012, económica son mejores que el 2008, que el 2018. No entiendo qué me están diciendo. O sea, tenés turismo, casi el doble, balanza comercial, el triple, remisión de utilidades, ¿Cuánto 8 de veces eso más. se soluciona con el dólar a Pero digo, 40? pará, el Algunos nivel de puntos actividad sí. económica 2015 estaba mejor que ahora. Explíquenme por qué con el cepo, porque si yo no me recuerdo mal, Sí, el el cepo cepo era el perjudicaba problema el- para la actividad económica. ¿Se acuerdan que decían esto? Bueno, ¿por qué entonces en 2015 estábamos mejor? La fuga era muchísimo menor, la pérdida de divisas, ahora lo multiplicamos por 4 y la actividad económica se cayó. No lo entiendo. Eso La por el verdad que cepo, no lo pero entiendo. digamos, el PBI está estancado desde el 2011, ¿no? Es que estamos mejor o No, peor. hace así en todo caso, pero ahora Ya. cayó, ¿no? Bueno, hace. sí, en la Ahora no hace más tendencia. así, ahora sí así. Pero ahí tuvo que en ver la tendencia- cosecha, me parece que fue malísima. Hasta- y el campo Hay explica otros gran elementos, parte de la claro. caída, ¿no? El indicador de la actividad económica de mayo dice sí, menos 5,2. Efectivamente, ahí la influencia es el agro. Ahora, el de junio es el agro y cayó industria 7,5 y comercio 8,5. Pero entonces, No, ¿cuál es la solución? ¿Volver a poner el cepo, Hernán? ¿Realmente? Eso sí para Si vos atrás. no ponés controles cambiarios, si esto es un vivo a la pepa, te va a pasar esto. Yo se los dije hace 1000 años. Miren, si yo vengo acá a la puerta del canal, dejo el auto abierto, encendido, con la llave puesta, la computadora ahí, Sí, el alguien celular, se lo la lleva. billetera, se lo van a llevar. No, Podemos no, discutir si en 5, 10 o 20 minutos. Se lo van a llevar. Esto es, si vos abrís la casa de par en par, te la van a llevar. No pasa, no hay otra A ver, opción. Hernán, déjame... Para que Iván le quiere contestar, me parece. Dale, Iván. Tres cortitas, digamos. El problema empezó siendo del mercado cambiario, digamos. Nos dejaron de prestar dólares, se dio vuelta a la bicicleta financiera. Eso es caída de oferta de dólares. Eso genera una devaluación. Esto hizo que la gente se asuste y vaya más al dólar. Pero lo que está pasando ahora es que la gente no quiere pesos. Y cuando vos no querés pesos, cualquier precio del dólar es barato. Por eso es un problema de pesos ahora y no tanto de dólares. Y eso es confianza que teóricamente es el punto que quieren revertir mañana, ¿no? Con los anuncios políticos y económicos. Vamos a ver si se logra. Ahora, el FMI está preocupado por la utilización, o por lo menos de lo que le trasladó a gobierno, la utilización de las reservas para mantener el dólar fluctuando en los 38, 37, 40. ¿Cómo va a solucionar? Si justamente la receta no es usar las reservas, Bueno, pero tampoco hacer un corralito, para eso- un cepo. Para eso está reservado el avión el lunes a la noche. El problema es que no sabemos quién se va a subir a ese asiento. Pero ese es uno de los puntos que tiene que ir a pedir el ministro de Economía, le tiene que ir a pedir al fondo, entiendo, Iván, que le permita utilizar mayor cantidad de dinero para intervenir fuertemente en el mercado cambiario. ¿Es correcto, no? Supongo que va a ser algo así. Había una meta de reservas internacionales netas que había que cumplir y esto me parece que va a cambiar. El problema es que si vos utilizás reservas seguís generando problemas de confianza, porque países que son defaulteadores seriales como los nuestros, a niveles de confianza te miran mucho las reservas. Bien, Fede. Sí, las últimas medidas que tomó, el ministro Duhovne, el aumento de las tasas del 60%, a la larga eso te termina generando que vas a tener que emitir. Los encajes que se subieron es para sacar peso de circulación de la calle porque nadie los quiere y se los obliga a los bancos a que los retengan y obviamente van a aumentar todo tipo de tasas y endeudamiento. ¿Cómo ven ustedes este escenario para la semana próxima? Cuando encima la gente cobre y si el dólar, digamos, sigue su camino de suba, se vuelva a volcar de vuelta a la moneda extranjera. Yo, si me permitís, retomo algo de lo que decías. A ver, es importante la discusión con el Fondo Monetario en el siguiente sentido. El gobierno pretende adelantar los pagos del fondo de 2020 y 2021. En realidad el mensaje,
si yo fuera inversor, es perfecto. Hasta el 2019 me vas a agarpar, después ya no. Digamos, estoy casi dando por descontado que alguien va a hacer el default. A lo sumo no lo voy a hacer ahora. Esto me parece un mensaje con lo cual... sí, eso puso nervioso porque no a está, los mercados, no, claro. no están discutiendo un aumento de la Pero plata. para contestarle a Fede, porque si no... Sí, perdón, me tardí porque me quedé Repetile, pensando. Fede, Quería responder. cortito para que... No, respecto de lo que viene, no sé si... De va las esto- medidas que se tomaron... Sí, yo creo que, digamos, está bien en un momento como el que estamos, que las medidas son estrictas y en materia monetaria, naturalmente, tienen que serlo, porque vos tenés la obligación de controlar el dólar. La otra discusión de las reservas es importante también, porque es la herramienta principal, si se quiere, o una importante para controlar el dólar. Ahora, ¿qué viene después de esto? Bueno, hay que ver si estas políticas que vos aplicaste podés modificarlas relativamente rápido. Pero genera ¿Sí? recesión. Por eso, si Al, vos- al mediano plazo. Si vos tenés una tasa del 60% garantizada hasta diciembre, y es complicado. Hoy la pyme se está financiando al 100%, es muy difícil que active. Ya sabemos que se vienen las Lo van retenciones. a considerar un traidor a Macri. Sí, lo van a decir, pero ya lo sabían. Un dato de color ilustrativo. En realidad trasciende esto entre el jueves y el viernes. Sí. El viernes el gobierno deja abierta el registro para exportaciones. Cuando vos exportas tenés que anotar las exportaciones, después lo haces en el momento que querés. Avalancha, ¿Saben qué pasó el viernes? fueron todos. 6 millones de toneladas se registraron. El Antes de la trigo, retención. Y sí, 2.600.000. Sí, claro. Todo. Bueno, pero vos no lo harías si fueras productor. No, está bien. Lo que el gobierno no lo tenía que haber haces, hecho te era mata el grifo. haber cerrado el registro cuando empezaron los trascendidos, porque alguien lo dijo. Y si no, debería haberse callado la boquita y el lunes haberlo hecho. Si no, alguien acá hizo un jueguito, digamos, ¿no? Estados Unidos da su apoyo a Macri, los mercados internacionales apoyan a Macri y el mercado interno no. ¿Cuál es la Que lectura que también hay que son los hacer? los prestamistas no le creen. Cuando cambió el contexto internacional, empezaron a ver nuestros números y dijeron, estos muchachos no hacen la tarea. Y si vos no haces la tarea, no te voy a prestar. Es así de sencillo. Sí, la tarea que no le gusta a Lecher. No le gusta Exacto. la No, tarea. estaba haciendo ahí el cálculo. En agosto, el 4% no me parece exagerado. No, septiembre- 4 sí, dijeron 6. No, 6 de septiembre, septiembre, dijeron 6 de septiembre, está empezando 6 de septiembre. septiembre, Sí. Puede pasar cualquier cosa. Ahora, si vos, el dólar estaba a 30 y lo llevaste a 40, la verdad que no me parece, es más, no me parece para nada exagerado el 6%. Si lo hacemos un 5% y un 2% hasta fin de año, tenés 40% de inflación. ¿Cuál es el dólar que quiere ver? 37, 38, 40, 45, 20, ¿cuál Yo es? creo que eso lo sabremos cuando el fondo le dé le dé el permiso para intervenir como quiere intervenir. Pero un modelo Caputo. económico define un tipo de cambio. Sí, bueno. Porque pero hace ganador vos y tenés que perdedor tener el después tipo la de plata cambio. para aguantarlo, ¿o no? Está perfecto, pero vos si tenés un modelo, una definición económica, tenés un tipo de cambio que querés sostener, defender, Ahora, ¿vos te queda cuidar. alguna duda que ese dólar que quiere el gobierno está más cerca del 40, de 40 que de 30? Yo no sé cuál es. Y el problema es que estamos todo el tiempo discutiendo cuestiones de confianza. Sí. Yo no lo sé y en general nadie lo sabe. A ver, nadie se anima hoy a comprar o vender cualquiera de las empresas grandes, no ya porque no sabe qué precio poner, si actualiza a 40, no sabe cuál es el dólar. Iván, No ¿vos lo qué sabe, pensás no cuál sabe es el si el dólar? lunes o martes cambia. Se me viene a la mente cuando Lilita Carrió mencionó aquella vez que dijo que la gente le pedía que quería ver muertos a los kirchneristas, o cuando Macri se subió al tren y decía que había que subirse al tren y tirar la Pero Cristina. lo reconoce como un exceso. No lo comparto, naturalmente. perfecto. Lo que digo es, yo sé que ustedes recurren constantemente a esto. Ahora, el No, pero kirchnerismo... perdón, a Delia no lo inventamos, no le escribimos los No, está tweets bien, pero vos nosotros. pero el kirchnerismo habla por sus posiciones políticas y en esto yo repito lo que te decía antes. Digo, el kirchnerismo no es golpista, como dijiste hace un ratito. El No, kirchnerismo... yo no dije que el kirchnerismo era esto- golpista. pero ¿eh? ¿qué es esto? Para nada. Vos para dijiste- nada. ¿Qué es esto? Dije que hay gente dentro del kirchnerismo que Desestabilizador. tiene palabras. No. Dijiste, el que sí kirchnerismo son del es club del desestabilizador. No lo es Massa, Pero no lo el es equipo, Urtubey. no todos, por Bueno, supuesto, ¿eh? entonces está bien la corrección porque el kirchnerismo en todo caso ha marcado una posición política en esta etapa, por ejemplo, oponerse a los fondos buitres, por ejemplo, oponerse a la ley de movilidad nueva que ha perjudicado sensiblemente a los jubilados, por ejemplo, se opone históricamente a la cuestión del ajuste, con lo cual, digamos, naturalmente el macrismo no va a discutir un presupuesto de ajuste con el kirchnerismo. Me preocupa que aquellos que vienen de extracción peronista, acepten estas No, cosas. está muy Y si bien, la quieren opinión está buscar conspiradores, que se fijen porque los que iniciaron esta corrida tienen que ver con los bancos y muchos están en el Banco Central.